La ovogénesis es un proceso fundamental que se lleva a cabo en los ovarios dentro del sistema reproductor femenino. El objetivo de esta exposición es explicar de la manera más precisa posible cuáles son estos procesos y qué importancia tienen en el cuerpo humano. Para empezar, ¿qué es la ovogénesis? Deben saber que este proceso consiste en producir y diferenciar óvulos en los ovarios. Esto comienza a través del desarrollo embrional, aproximadamente en el tercer mes de embarazo. Consta de dos fases, prenatal y postnatal. La unidad principal es la ovogonia. ¿Qué es la ovogonia? Esta es una célula germinal femenina y representa el estado evolutivo de todas las células sexuales femeninas, puesto que genera el ovocito y este en un futuro se desarrolla en óvulo. La ovogénesis prenatal es una etapa de formación embrionaria femenina. Comienza a partir del tercer mes y termina en el séptimo mes de embarazo. En esta fase, las células germinales se comienzan a reproducirse por mitosis sucesiva. Aproximadamente cerca de 1 millón de ovocitos primarios comienzan a formarse en los ovarios durante esta etapa. A su vez, por división mitótica, da origen a ovocitos primarios. El proceso de ovogénesis comienza desde el desarrollo y maduración de las ovogonias, también comprendidas como la unidad fundamental dentro del proceso de la ovogénesis. El desarrollo de las ovogonias está ligado a la par con el desarrollo del epiblasto, o también comprendido como la capa formada por células cilíndricas altas dispuestas radialmente que son separadas del citoplasma, generando así la cavidad amniótica. El epiblasto resulta de las mitosis ocurridas durante el primer trimestre de embarazo. Estas mitosis generan como resultado un aumento en las células dentro del óvulo. Estas células posteriormente van a ayudar a la creación de diferentes estructuras alrededor de todo el embarazo. Específicamente durante este primer trimestre, las células en el óvulo generan una estructura bastante sencilla con la que podemos ver los primeros avances dentro del embarazo y la evolución del feto. Podemos observar la creación de tres capas importantes que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estas capas separan al epiblasto de lo que vendría siendo la cavidad amniótica. Recordemos que el epiblasto es el conjunto de células que ya se formaron anteriormente dentro del óvulo y que se acomodaron a un costado del óvulo. Entonces, del otro lado se encuentra una cavidad que a futuro será la cavidad que tendrá el líquido amniótico y que estará alrededor del feto. Si hacemos un corte dentro de las capas anteriormente mencionadas, podemos observar una estructura bastante sencilla y primitiva hasta cierto punto, que vendría siendo pues la línea primitiva. Esta línea primitiva es un conector entre el epiblasto y el saco vitelino, ya que dentro del epiblasto las células comienzan a diferenciarse unas de otras de acuerdo a la función que llevarán a cabo después. En este caso, dentro del epiblasto se comienzan a diferenciar las células germinales primordiales o también las ovogonias. Estas células viajan a través de la línea primitiva hacia el saco vitelino que podemos apreciar en la imagen que se muestra en la presentación. Está circulado en negro. Este saco vitelino ayuda al desarrollo de las células germinales primordiales. Podemos observar también que las células germinales primordiales proliferan por mitosis y comienzan a migrar desde el saco vitelino que se encuentra marcado de color azul en la imagen y migran a través de esa línea mostrada en amarillo hacia las crestas genitales, que también pueden ser comprendidas como las gónadas en desarrollo. En este caso, las gónadas en desarrollo serían los ovarios, ya que estamos hablando de la ovogénesis. Una vez que las ovogonias o células germinales primordiales migran del saco vitelino hacia las crestas genitales, es entonces que se instalan en los ovarios en desarrollo y comienzan a proliferar por mitosis hacia el cuarto y quinto mes de vida intrauterina.
Bueno, aquí tenemos esta estructura en la cual podemos ver desde que entra la ovogonia al ovario, en la parte de aquí, gracias a una hormona luteizante, se genera un proceso de mitosis, el cual hace que la ovogonia se haga un ovocito primario. Las ovogonias están llenas de ADN desordenado y gracias al proceso de la mitosis, este ADN se forman dos cromosomas, dos pares de cromosomas. Este proceso es el prenatal. Entonces, después de terminar ese proceso, se detiene. El proceso se reanuda después de al momento de la adolescencia y pasa de los ovocitos primarios a un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. Este movimiento se llama meiosis o la profase número 1. En el ovocito secundario, los dos pares de cromosomas que se habían formado, se genera uno en el ovocito secundario y uno en el primer cuerpo polar. Después se da la segunda meiosis, que se genera un óvalo maduro, un óvulo maduro, que es el más grande, y también se generan tres cuerpos polares secundarios. Los tres cuerpos polares secundarios se degradan, solo quedando el óvulo maduro. En el séptimo mes, el ovario llega a tener unos 7 millones de ovogonias. A partir de este momento, el número disminuye de forma drástica. Las ovogonias que sobreviven se convierten en ovocitos primarios e inician la primera fase de la meiosis. Este prolongado lapso de inactividad se llama dictiotena. El lapso de inactividad es el que pasa de la fase prenatal a la adolescencia. Las células foliculares segregan una sustancia que frena el proceso de maduración del ovocito primario. Ahora, deben saber que un óvulo es considerado una célula haploide debido a que solamente contiene la mitad de la información genética. Necesita de un espermatozoide para complementarse y juntar los pares necesarios. Las niñas nacen con folículas que son primordiales, ya que encierran cerca de 1 millón de ovocitos primarios en dictiotena. Una vez llegada la madurez sexual, el número de ovocitos comienza a reducir drásticamente, debido a que una gran cantidad va involucionando. Después comienzan a madurar los folículos, y los ovocitos primarios aumentan de tamaño. Aproximadamente un poco antes de que la mujer comience a ovular, se da fin a la meiosis 1 y se genera el ovocito secundario, que viene siendo una célula haploide y el primer cuerpo polar. Una vez comenzada la pubertad, se reanuda la ovogénesis. Aquí una pequeña cantidad de ovocitos son estimulados para continuar y terminar la meiosis 1. Posteriormente, un ovocito secundario va progresando a la segunda división meiótica, pero estas se detienen en la metafase 2. Después de esto, el ovocito es expulsado del ovario y a este proceso se le llama ovulación. Deben saber que la ovogénesis va declinando gradualmente a partir de los 30 años de edad, y esto es debido a que la producción de óvulos va disminuyendo y finaliza con la menopausia en un rango de 40 a 50 años. La ovogénesis tiene la intervención de ciertas hormonas, entre las cuales se encuentran tres principales, como la hormona segregada por la hipófisis. Esta hormona ejerce directamente su acción en los ovarios. La hormona folículo estimulante, ya que se encarga de estimular al ovocito primario para que se vuelva secundario, y la hormona luteinizante, que se encarga de desencadenar la ovulación.
Una vez terminada esta presentación, esperamos que el tema de la ovogénesis haya quedado mucho más esclarecido y también buscamos que se pueda comprender y reconocer que el proceso de la ovogénesis está ligado íntimamente con la homeostasis del cuerpo humano. Una vez terminada esta presentación, el equipo 4 realizará una serie de actividades dinámicas con el fin de corroborar los conocimientos aprendidos acerca de la ovogénesis. Como primera fase, tendremos una serie de preguntas que serán respondidas aleatoriamente por los integrantes del equipo. La pregunta número 1 es: ¿cuál es la unidad fundamental dentro del proceso de ovogénesis? Y yo creo que sé la respuesta. La unidad fundamental en este proceso vendría siendo la etapa prenatal. Tenemos la primera respuesta incorrecta. ¿Hay alguien más que sepa la respuesta de esa pregunta? Yo. Si no mal recuerdo, la unidad fundamental es la ovogonia. Bueno, vamos a develar la respuesta para ver si está bien o no. Sí, está bien, tienes un punto. Como segunda pregunta es esta, continuaremos con la misma dinámica aleatoriamente. ¿Cuántas fases tiene el proceso de la ovogénesis? Tiene 3 fases. Nuestro compañero ha cometido un error. No sé si alguien más sepa la respuesta. Sí, yo ya sé, son 2 fases. Oh, tienes un punto. Estás en lo correcto. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el nombre de las fases de la ovogénesis? Mm, Son 2 fases. La fase prenatal y la fase, si mal no recuerdo, es la fase postnatal. Vamos a revisar si es correcta la respuesta. Sí, muy bien, ya tienes un punto. Ok. Ahora, ¿qué son las gónadas femeninas? Son los ovarios. Vamos a revisar. En efecto, tienes 2 puntos ahora. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la duración de la etapa prenatal? Creo que yo la sé. Inicia después del tercer mes y termina en el séptimo mes. O sea, dura Mm, 4 meses. Revisemos. Sí, 4 meses. Ya tienes 2 puntos. ¿Cuál es la finalidad de la ovogénesis? Vendría siendo crear ovocitos o también óvulos. Vamos a ver. Ya tienes 3 puntos, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuándo comienza la segunda fase de la ovogénesis? mm, La segunda fase. ¿Sería a partir de la adolescencia? Vamos a comprobar la respuesta. Si alguien más tiene alguna otra respuesta, No. entonces revisemos. Durante la pubertad. Estuviste muy cerca, así que te vamos a dar medio punto. ¿Medio? Ok.
Este, ¿cuándo se detiene el proceso de la ovogénesis? Si mal no estoy, se detiene con la llegada de la menopausia. Muy bien, revisemos. Tienes la respuesta correcta, entonces tienes un punto. De acuerdo. Como siguiente actividad, debemos organizar este esquema que está basado en la organización del proceso de ovogénesis. Como primera parte, considero que el círculo que debería estar al inicio es la ovogonia, ya que es la que inicia todo este proceso. En esta parte, Sí, de acuerdo. Mm, Después pasaría al ovocito primario, si no mal recuerdo. ¿En qué parte, compañero? ¿Aquí? Justo después de la flecha. Ahí, No. exacto. creo que en una de esas flechas se puede encontrar el primer cuerpo polar. ¿En cuál flecha, compañera? En cualquiera de las dos flechas. Ok. Mm, yo creo que en la flecha que nos resta se puede encontrar el ovocito secundario. Mm, en el primer cuerpo polar iría dos cuerpos polares secundarios. ¿Dos círculos, compañero? Ujú. De acuerdo. Después del ovocito secundario podremos encontrar el óvulo y el segundo cuerpo polar restante. ¿En la flecha que sea? Sí, Ok. Entonces, para saber si estamos bien, podemos regresar al esquema que teníamos antes de la presentación. De acuerdo. podemos Bueno, confirmar que lo hicimos de manera correcta. Puntos para todos. ok. Como última actividad, realizaremos una relación de columnas, en este caso de conceptos con una imagen correspondiente. Bueno, en primero dice lugar en el que se sitúan las células somáticas y se diferencian en células germinales primordiales. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la ovogénesis, el saco vitelino, la ovogonia, la hormona luteinizante y las crestas genitales. Considero que la imagen que está relacionada con el primer concepto es el saco vitelino. La segunda imagen. Aquí colocamos el número 1, compañera. Sí. De acuerdo. El siguiente punto indica lo siguiente.
La célula germinal femenina que representa el primer estado evolutivo de las células sexuales y que genera al ovocito. La 2 coincide con la tercera imagen, la cual es la ovogonia. Como número 3 tenemos las gónadas en desarrollo. ¿Podemos ver las siguientes imágenes? Bueno, yo creo que la número 3 son las crestas genitales. Bueno, 4. Proceso de producción y diferenciación de óvulos en ovarios. ¿Podríamos ver las opciones que quedan? Considero que la número 4 es la primera imagen, es decir, la ovogénesis. Como último punto tenemos el número 5, que indica actúa sobre los ovarios para hacer que los folículos liberen sus óvulos. Pues la última opción que nos queda es la hormona luteinizante. Y finalizamos las actividades. Una vez terminadas estas actividades, podemos determinar que todos tuvimos una buena puntuación y que realizamos apropiadamente las actividades que se realizaron de manera grupal.